Amén. Abren sus Biblias a Romanos capítulo 8. Estamos en una serie de mensajes sobre nuestra identidad en el Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver un capítulo bien conocido de Romanos. Es un capítulo que para mi vida ha significado mucho. De hecho, varias veces yo he intentado memorizar este capítulo y todavía no lo logro, pero estoy en la lucha intentando memorizar este capítulo tan glorioso de Romanos capítulo 8. Van a reconocer algunos de los versículos. Vamos a comenzar en versículo 28 y estaremos leyendo hasta 39. Esta es una porción un poco largo. Y algo que yo he visto, yo he estado predicando desde que tenía 19 años, ya unos 30 años. Y algo que saben los predicadores es cuando leemos la Biblia, muchas veces es cuando la gente se desenfoca. Especialmente si es un pasaje largo. Este no es el momento para estar pensando en el almuerzo o en lo que vas a hacer luego. Necesitas poner atención en la lectura de la palabra. Así que vamos a dar toda nuestra atención al Señor. Comenzando en versículo 28, dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos llamados hay aquí? Luego dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Vamos a orar, oren juntamente conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa, siempre es útil para nosotros. En este momento abrimos nuestros corazones para recibir la semilla de tu palabra. Padre, yo pido una gracia, una unción para comunicar correctamente lo que hay en tu corazón. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Yo pido que tú ministres a cada vida en esta mañana y que Cristo tú recibes toda la gloria. Amén, amén. En esta semana yo estaba viendo con Levi una competencia
se llama el pole vault en inglés. Es como un salto con una garrocha. En esa competencia las personas corren, tienen la garrocha y saltan una vara transversal y lo van subiendo en diferentes alturas. Pero algo que me llamó la atención de esta competencia es que el Señor, aquí está la foto, el Señor, él se llama Duplantis, no solamente ganó la competencia, o sea, saltó más alto que todos los demás. Él venció a todos los demás. Pero después de eso, él siguió saltando a alturas más altas. O sea, no solamente venció, pero hizo mucho más. Hermanos, este pasaje nos dice a nosotros que somos más que vencedores. Un vencedor es alguien que tiene la victoria. Nos habla de la victoria, pero no dice vencedor este pasaje en versículo 37. En versículo 37 de este capítulo dice que somos más que vencedores. Vamos a leer otra vez el versículo 37 de Romanos 8, todos juntos. Y yo quisiera que lo leemos como una declaración de nuestra identidad en el Señor Jesucristo. Leamos juntos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa palabra que donde dice más que vencedores viene de dos palabras. Una palabra es hiper, que quiere decir sobre o encima de. Y la otra palabra quiere decir conquistar. Y habla de una victoria absoluta. Y quizá tú estás aquí y tú escuchas esas palabras que somos más que vencedores. Y quizá alguien diría, bueno, yo no me siento así. De hecho, en esta semana quizá algunos sienten con las presiones de la vida, con todo el peso de nuestras cargas, quizá a veces tú sientes como que te estás hundiendo en la vida. ¿Alguien se ha sentido así en algún momento? Que entre más que tú intentas mantenerte a flote, sientes como que estás hundiéndote. Y yo creo que hoy el Señor quiere darnos una nueva perspectiva. Este mensaje es para mí también. En esta semana yo estaba preparando para una junta. Estaba tomando notas y en la junta teníamos que platicar sobre cierto problema. Y yo estaba escribiendo todos los detalles de ese problema y comencé a desanimarme. Hay que hacer lo que podemos para resolver los problemas, ¿verdad? Pero comencé a desanimarme y luego el Señor en mi tiempo de oración me dirigió a hacer otra lista. Y la otra lista era de todas las cosas que el Señor estaba haciendo con respecto a ese asunto. Y yo vi la mano de Dios obrando y el Señor me ayudó a tener una nueva perspectiva. Hoy quiero hablarles sobre algunas cosas que tú tienes que saber en medio de las dificultades. En versículo 37 dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Hay que preguntarnos qué quiere decir en todas estas cosas. Si nosotros regresamos al versículo 18 del mismo capítulo, nos habla de las aflicciones del tiempo presente. Y yo creo que de eso está hablando. Que son todas las aflicciones. Y quiero que tú pienses en un momento cuáles son todas estas cosas para ti. Porque quizá tú tienes una lista de dificultades, de problemas, de cosas que te pueden hacer sentir derrotado. Todas estas cosas. Versículo 35 menciona varias cosas para la iglesia en Roma: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, en otras palabras, muerte. Esos son problemas grandes, ¿verdad? De hecho, esta carta Pablo escribe a los romanos más o menos en el año 57 después de Cristo. Nosotros sabemos de la historia en el año 64,
comenzó la gran persecución en Roma contra los cristianos bajo el imperio de Nerón. Pablo y Pedro, los dos, fueron asesinados por su fe en Roma. Y quizá los cristianos que recibieron esa carta podrían decir, bueno, Pablo, tú dijiste que somos más que vencedores. Y aquí tú estás en la prisión en Roma. En unos años ellos iban a estar leyendo esta carta y Pablo iba a estar allí en Roma. Ahora cuando él escribe todavía no ha llegado, él quiere ir. Pero en unos años después, si nosotros podríamos avanzar el reloj, desde que esta carta fue escrita, unos años después, él llega a Roma como prisionero, lo matan allí. Y quizás los que están allí podrían leer la carta y pensar, bueno, él dijo que somos más que vencedores. ¿Cómo? Cuando él dio su vida. Hermanos, dar nuestra vida para Cristo no es pérdida. En esta semana varios de nosotros asistimos al funeral de una hermana que hace muchos años asistía a nuestra iglesia y ella murió de cáncer. Y quizá algunos dirían, bueno, perdió la batalla. No, ella no diría eso ahora. Ella está en la presencia del Señor gozándose. Hermanos, tenemos la victoria en Cristo. Pero no quiere decir que no vamos a pasar por dificultad. Noten aquí que dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, ante la tribulación, tú eres más que vencedor. No es como que te estás hundiendo, no estás derrotado. Tú eres más que vencedor ante la tribulación, ante la angustia, aún ante la muerte, ante el peligro, ante la escasez. Tú eres más que vencedor si estás en Cristo. Allí, hermano mío, es la clave. Estar en Cristo. Este capítulo, estos versículos hablan de los que están en Cristo. De hecho, si nosotros regresamos al versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este capítulo tiene tantas promesas maravillosas, poderosas, pero es para los que están en Cristo. Si estamos en Cristo, no estamos derrotados porque estamos en Él. Y Él no es derrotado. Él venció el pecado. Él venció el diablo. Él venció la muerte. Y como hijos de Dios, nosotros compartimos en su victoria porque estamos en Él. Cristo dijo en Juan 16, dijo, estas cosas os he hablado para que en mí, Cristo hablando, en Cristo tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú puedes confiar, tú puedes tener paz porque Cristo venció en todas estas cosas. ¿Cuál es tu lista? Quizá tu lista es diferente que las cosas mencionadas aquí, pero todos tenemos una lista de cosas que nos pueden desanimar o hacernos sentir derrotados. En todas esas cosas, recuerda, tú eres más que vencedor. Algo más que yo quiero que necesitamos notar aquí, en versículo 37, noten que dice, somos más que vencedores. Está hablando de nosotros juntos. Somos la iglesia del Señor. Somos el pueblo de Dios. Y la iglesia, todos nosotros juntos somos más que vencedores. Noten al final de ese versículo 37, dice, por medio de aquel que nos amó. ¿De quién está hablando? De Cristo. Por medio de Él, la victoria está en Cristo. Te puedes frustrar mucho intentando vivir una vida separado de Dios y hacer las cosas de tu manera. O te puedes someter a Dios y estar en Cristo, en obediencia a Él y disfrutar la paz que viene de Él. Y la victoria que viene de Él.
Si tú estás en Cristo, no estás derrotado porque Cristo no fue derrotado. Primera de Juan 4, escuchen estos versículos. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién cree eso? Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Corintios 15, versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria está en Él, está en Cristo. Yo creo que en esta mañana Dios quiere hacernos recordar de lo que nos dice este pasaje, que somos más que vencedores. Y yo les voy a decir unas cosas que debemos saber. Mira el versículo 28, como más que vencedores, versículo 28 de este capítulo. Estas son cosas que tú debes saber para animarte. Son cosas que nos muestran que somos más que vencedores. Yo estaba hablando con mi hija Kinsey, estuvimos hablando sobre el asesinato de Charlie Kirk, el cristiano que fue asesinado recientemente. Y le dije a ella, ay, debe ser bien frustrante para el diablo, porque no puede ganar. Es como estar en un juego arreglado. Entre más que te esfuerces, Dios usa lo malo y lo convierte en bien. Miles fueron convertidos a Cristo por medio de todo lo que pasó. Cuando Él fue asesinado, miles escucharon el evangelio. Lo que el enemigo quiere hacer para mal, Dios lo cambia para bien. Muy frustrante para el enemigo. En versículo 28 de este capítulo dice: y sabemos, noten esto, y sabemos, en medio de la prueba, tú no te puedes dejar guiar por las emociones o por cómo te sientes. Tú tienes que depender de lo que tú sabes de la palabra de Dios, porque tus emociones van a variar, van a cambiar. Pero ¿qué es lo que sabes de la palabra de Dios? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Dios tiene un plan. Aún en medio de las incertezas o en las pruebas, tú puedes tener certeza y seguridad, porque Dios puede usar a todo. Pero noten que esta promesa no es para todos. Tú no puedes usar este versículo hablando con un inconverso. Tú no puedes decir a un inconverso que todas las cosas ayuden a bien, porque no están sometidos a Dios. Esta promesa es para los que aman a Dios. Y esto es muy claro en la Biblia. ¿Quiénes aman a Dios? ¿Cómo podemos saber quiénes aman a Dios? Esto no es algo así de solamente sentir que tú amas a Dios. O algunas personas dicen: ay, Diosito, yo lo amo. No es solamente una cosa sentimental, aunque Dios ciertamente usa nuestras emociones. Pero Jesús dijo: si me améis, guardad mis mandamientos. O sea, los que aman a Dios van a buscar obedecerle. Así que la Biblia nos deja bien claro quiénes son los que aman a Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tú debes saber eso. Tú debes recordar eso. Mañana, el lunes, cuando te tocan los problemas en el trabajo, o cuando suena el despertador y no quieres levantarte o recibes una llamada que turbe tu corazón, tú debes saber que Dios puede usar aún lo malo para lograr su propósito. Un versículo que nos encanta decir es Jeremías 29, versículo 11, donde Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis.
Los pensamientos, los planes que Dios tiene para ti son para bien. Pero hay que recordar que cuando Jeremías dio este versículo, ellos estaban en medio de la toma de Jerusalén. Estaban siendo llevados a la esclavitud como castigo por su pecado. Y aún en medio de eso, Dios está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, que son para bien. Pero viendo sus circunstancias humanamente, no se veía así, pero tenemos que ver con ojos de fe. Otra cosa que tú debes saber, número 2, debes saber que Dios es por ti. Si tú estás en Cristo, Dios es por ti. Versículo 31 de Romanos 8 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo sé que muchas veces en medio de circunstancias difíciles, a veces la gente piensa, bueno, Dios está en mi contra. Pero no es así. No está en tu contra si tú estás en Cristo. Y mira lo que sigue en este versículo, en Romanos, versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios dio a su único Hijo por ti. No está en tu contra. Dios es por ti. Él te ama y hasta ese nivel Él es por ti, que dio a su Hijo. Así que la segunda cosa, Dios es por nosotros. La tercera cosa, Dios te dará lo que necesites. Escribe esto, Dios te dará lo que necesites. Versículo 32, lo acabamos de leer, que si Dios dio su propio Hijo, lo más valioso, el tesoro del cielo, Él dio por tu rescate, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios sabe lo que tú necesitas. Y Él va a suplir tu necesidad. Filipenses 4, versículo 19. Él va a suplir toda necesidad. Cuarta cosa que yo quiero que recuerdes en esta mañana, si tú estás en Cristo, tú puedes gozarte en la salvación y que tú tienes una herencia incorruptible en el cielo. Muchas veces en medio de la prueba, en mi vida personal, ha sido algo que a mí me anima. Es pensar en la salvación, gozarme en la salvación, pensar en mi herencia en el cielo. Cuando yo enfrento problemas, yo pienso, bueno, yo tengo una herencia en el cielo. Yo voy a pasar la eternidad en el cielo. Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y si alguien habla mal de mí, eso no es nada. Yo voy a pasar la eternidad en el cielo. Si alguien me traiciona, pues ¿de qué tiene? Yo tengo una herencia incorruptible en el cielo. Tengo el regalo de la vida eterna. Cristo nos salvó. Y tenemos una herencia en el cielo. Versículo 18 de este capítulo. Vamos a regresar otra vez a este versículo porque creo que les va a ayudar en medio de las aflicciones. Dice, pues tengo por cierto, noten la certeza con que habla. Hemos escuchado, sabemos, tengo por cierto. Tú tienes que saber lo que dice la Biblia. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si yo podría sacar una balanza aquí. Y en un lado, si yo pongo todas las aflicciones del presente. Piensa en todas esas cosas. Recuerda tu lista de todas esas cosas, esas aflicciones. Si en un lado tú pones el peso de tus cargas y de aflicciones, pero en el otro lado, el peso de la gloria venidera, no hay comparación. En 2 de Corintios 4 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva
de día en día. Y luego dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo fue perseguido, fue maltratado, lo golpearon, lo apedrearon, sufrió escasez, sufrió maltrato. Y él lo dice, esta leve tribulación, porque lo comparaba con el eterno peso de la gloria. Hermanos, recuerda que somos ciudadanos del cielo si tú estás en Cristo. Cristo es quien te justifica. En este mismo pasaje dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Condenará a Cristo, es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Número 5. Tú debes saber que Cristo intercede por ti. Está a la diestra del Padre intercediendo por ti. La palabra nos dice en Hebreos capítulo 7, que Cristo vive siempre para interceder por nosotros. En 1 de Juan 2, versículo 1, vamos a leer este versículo. Mírenlo conmigo. 1 de Juan 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Piense en esto. ¿Quién es el juez? ¿Quién es tu juez? Jesucristo. Jesucristo el justo es tu juez. ¿Quién es tu abogado? Jesucristo es tu abogado. Pero no solamente eso, como es el juez y es un juez justo que tiene que condenar el pecado, Él también tomó nuestro castigo en la cruz. Él intercede por ti. Y quiero terminar con este punto. Algo más que debes saber. Número 6. Debes saber que nada te puede separar del amor de Dios. Versículo 35 de este capítulo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y da una lista de cosas y es la pregunta, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Ninguna de esas cosas te pueden separar del amor de Dios. Tú debes saber que Dios nunca te dejará de amar. Y hermanos, yo no sé a ti, pero eso me da confianza, me da seguridad. Todos en esta vida buscamos algo que nos sostenga, de lo cual nosotros podemos agarrarnos. En este año, mi esposo y yo tuvimos un logro que no hemos compartido con todos. Quizá algunos saben, Levi, nuestro último hijo, recibió su licencia. Y yo digo logro porque si tú has enseñado a un teenager a manejar, tú sabes que es un logro. Y bueno, con tres, era el tercero que enseñamos a manejar, le enseñamos a manejar. En algunos momentos de peligro, ¿qué es lo que hacemos como papás? Buscamos a dónde agarrarnos, ¿verdad? Cuando sentimos peligro de repente y como que él necesita frenar o algo y agarro de esa cosa de plástico, la manija, así, agarro de eso para sostenerme. Y es lo que hacemos en la vida cuando sentimos inseguros, cuando sentimos incertidumbre, inseguridad, buscamos a algo a que agarrar. ¿Sabes a qué tú puedes agarrar? Es el amor de Dios. Porque Él nunca te va a dejar de amar. Nada te puede separar del amor de Dios. Nada. Ni tribulación, ese problema que tienes. Dios todavía te ama. Esa angustia, esa persecución, maltrato. Aquí dice hambre o desnudez. O sea, está hablando de escasez, peligro. Aún la muerte no nos puede separar de Él, porque Él venció la muerte. Hermanos, en Cristo tenemos la victoria. En Cristo somos más que vencedores.
Vamos a decir este versículo una vez más, versículo 37, si lo pueden poner en la pantalla, versículo 37. Vamos a leerlo juntos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios por su palabra. Póngase de pie. Las promesas que yo compartí en esta mañana son para los hijos de Dios. Y si tú estás aquí y si tú no estás seguro si hoy mueres, que tú pasarías la eternidad en el cielo, tú puedes estar seguro. Tú puedes estar seguro si tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. La Biblia es claro que todos hemos pecado. Y ese pecado nos separa de Dios. Pero la buena noticia es que Cristo murió por nosotros, tomó nuestro castigo en la cruz para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Cierren sus ojos todos. Y si tú estás aquí, si tú quisieras recibir a Cristo por la primera vez, alza su mano bien alto para que podamos orar por ti. Si habrá alguien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Habrá alguien más que tú dices, yo quiero aceptar a Cristo. Bueno, allí donde tú estás y nosotros vamos a orar esto acompañando a los que quieren servir a Cristo. Repiten después de mí, la oración no es lo que nos salva. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. Así que vamos a pedirle a Cristo que entre en nuestros corazones. Padre, repiten después de mí, Padre, perdóname por mis pecados. Cristo, yo creo que eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Ayúdame a obedecerte todos los días de mi vida. Amén, amén. Si hiciste esa oración por la primera vez y lo hiciste con fe, pues has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, entonces tú tienes el regalo de la vida eterna. En Cristo tú eres más que vencedor. Vamos a entrar en un tiempo de oración. Yo les voy a invitar a pasar, los que pueden y los que quieren. Vamos a orar juntos en el altar. Y recuerden esa lista de cosas que tú tienes que te hace sentir abrumado o quizá hasta algunos han sentido derrotados viendo esa lista. Vamos a recordar en todas esas cosas en esa lista somos más que vencedores. Hermanos, pasen, vamos a entrar en un tiempo de oración. Yo estoy aquí y yo presento mis cargas ante el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que todas las cosas están obrando para el bien de los que te amamos. Nosotros te amamos a ti. We love you. Te amamos. Gracias, Señor, que tú estás usando todo, Señor. Gracias, Dios, que tú eres por nosotros. No estás en nuestra contra. Gracias, Señor, que podemos descansar en tu amor, que nada nos puede separar de tu amor, Señor. Nos agarramos de tu amor, Señor, de esa confianza, de esa seguridad. Gracias, Señor, que tú nunca nos dejarás de amar. Sabemos, Señor, que tenemos una herencia en el cielo y lo mejor es por venir. Que nuestro futuro es un futuro glorioso. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en ti. Gracias, Cristo, que tú intercedes por nosotros. Que tú eres el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Padre, yo pido, Señor, que tú des ánimo a cada persona aquí, Señor. Ayúdenos a recordar que tú eres soberano y que tú estás obrando, Señor, y que tú tienes un plan
Aun cuando no lo entendemos, podemos descansar que tu plan, tu voluntad es bueno, es agradable, Señor. Gracias. Gracias, Señor, que tú estás obrando, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor. Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor, que tú demostraste ese amor en la cruz. Ayúdenos, Señor. Quita, Señor, toda duda que hay en nosotros. En el nombre de Jesús, yo vengo en contra de toda duda. Si hay alguien aquí que ha dudado del amor de Dios, Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú ayudes a esa persona a entender que tú los amas y que tú no estás en su contra. Gracias, Señor, por tu palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.